Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia de amor que ha logrado traspasar fronteras, conquistar corazones y dejar una huella imborrable en la memoria de muchísimas personas. Si son de esos que disfrutan de los relatos que te hacen suspirar de emoción, que te sorprenden con cada giro inesperado y que te regalan esa sonrisa radiante que dura horas, entonces este vídeo está hecho a medida para ustedes. Hoy vamos a desentrañar el encanto y la magia de Serkan y Özge, un romance que sin lugar a dudas, no solo conquista, sino que también sorprende en cada etapa. Así que abróchense los cinturones para emprender un viaje cargado de emociones intensas, momentos que se guardan en el alma y por supuesto, una generosa dosis de amor puro y verdadero. Y antes de embarcarnos en esta aventura, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. No querrán perderse ni una sola de las historias y contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante y cautivador mundo de Serkan y Özge. Para aquellos que quizás aún no estén completamente inmersos en su universo, es importante saber que Serkan y Özge son los protagonistas de una serie turca que ha logrado resonar a nivel mundial, tocando las fibras más sensibles de audiencias diversas. Hoy nuestro objetivo es desentrañar la esencia de lo que hace que su historia sea tan excepcionalmente especial. Desde el instante en que sus caminos se cruzan en pantalla, se percibe una chispa eléctrica, una tensión subyacente que te atrapa irremediablemente. Y no se equivoquen, esto dista mucho de ser un amor a primera vista convencional. Para nada. Su relación se inicia bajo el paraguas de un profundo malentendido, de una necesidad mutua de demostrar algo, de probarse a sí mismos y al otro. Es precisamente esta fricción inicial, esta aparente adversidad, la que sienta las bases de un amor tan sólido y, sobre todo, tan realista. Recuerdo con una claridad asombrosa el punto de partida de su épica historia. Por un lado, tenemos a Serkan Bolat, un arquitecto de renombre exitoso hasta la médula, pero con una fachada de frialdad y cálculo que oculta un vacío interior sorprendentemente grande. Su vida, a simple vista, parece ser la imagen misma de la perfección, pero bajo esa superficie pulida, anida una soledad profunda. Por otro lado encontramos a Özge, una joven rebosante de vitalidad, un espíritu intrínsecamente optimista, con una profunda pasión por el mundo botánico y una sensibilidad que contrasta diametralmente con la coraza emocional de Serkan. Sus destinos se entrelazan a través de una circunstancia bastante peculiar, una especie de acuerdo, una propuesta audaz que ninguno de los dos, en sus más locas imaginaciones, podría haber previsto hasta dónde los llevaría. Y es precisamente en ese punto de encuentro inesperado donde comienza a tejerse la magia. Lo que verdaderamente me cautiva de su romance es la forma en que se desarrolla de una manera tan orgánica, tan natural. Al principio su relación es algo forzado, casi una actuación elaborada. Serkan necesita la presencia de Özge para un propósito muy específico, recuperar a su exnovia. Y Özge, a su vez, requiere la ayuda de Serkan para alcanzar sus propias metas personales. Pero lo que comienza como un simple acuerdo, una transacción de conveniencia mutua, pronto se transforma en algo infinitamente más profundo, más significativo. Empiezan a conocerse de verdad, a descorrer los velones de las apariencias, a descubrir las vulnerabilidades ocultas y los sueños que yacen latentes en el interior del otro. Y es en esos momentos de intimidad genuina, en esas conversaciones sinceras que fluyen sin artificios, en las risas compartidas que nacen de la nada, donde el amor, ese sentimiento tan poderoso, comienza a florecer. Una de las facetas que más me ha sorprendido y admirado de su trayectoria es la manera en que abordan y gestionan los conflictos que inevitablemente surgen en cualquier relación humana. No se trata de que no existan, por supuesto que los hay. La vida y por ende sus relaciones distan mucho de ser perfectas. Hay malentendidos que parecen insuperables, celos que amenazan con desestabilizarlo todo, errores que dejan cicatrices. Pero lo que verdaderamente distingue a Serkan y Özge de otras parejas es su admirable capacidad para enfrentar estos desafíos de la mano. No huyen, no se rinden ante la primera dificultad. Al contrario, aprenden de sus errores, se otorgan el perdón mutuo y se esfuerzan activamente por ser mejores el uno para el otro. Esa resiliencia, esa fuerza intrínseca que poseen como pareja, es verdaderamente inspiradora y digna de admiración. Y ahora hablemos de esos pequeños detalles, de esos gestos aparentemente insignificantes que en su
Junto construyen un romance tan cautivador y entrañable. Las miradas que se dedican, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de pronunciar palabra alguna, esos silencios cargados de un significado profundo que transmiten más que 1000 discursos, esos pequeños gestos de cariño que con una sutileza exquisita, expresan sentimientos que trascienden el lenguaje cotidiano. Hay escenas que se han grabado a fuego en la memoria colectiva de todos los fans, momentos de una ternura conmovedora, momentos de una pasión desbordante, momentos que te transportan de tal forma que sientes que estás viviendo su historia a su lado. Desde esas citas inesperadas que surgen de la nada hasta los momentos de apoyo incondicional en los que se convierten en el pilar del otro, cada pequeño detalle contribuye a la construcción de este amor tan especial y único. Además de la propia trama y los personajes, la química entre los actores que dan vida a Serkan y Özge es simplemente innegable, palpable. Es una conexión eléctrica que se siente en cada escena, en cada interacción, en cada intercambio de miradas. Logran transmitir las emociones de sus personajes con una autenticidad desgarradora que hace imposible no empatizar profundamente con ellos. Te ríes a carcajadas con sus ocurrencias más disparatadas, sufres con sus tristezas más profundas y celebras sus alegrías como si fueran las tuyas propias. Es una conexión actoral que eleva la historia a otro nivel. Pero como en la vida misma, no todo es un camino de rosas, ¿verdad? El viaje de Serkan y Özge está plagado de obstáculos, de nubes negras que amenazan con disipar su cielo. Hay secretos del pasado que emergen para complicar las cosas, rivalidades que ponen a prueba su unión, presiones familiares que ejercen un peso considerable y malentendidos que a veces parecen verdaderamente insuperables. Y es precisamente en estos momentos, cuando uno piensa que ya lo ha visto todo, que la historia no puede dar más de sí, donde ellos nos demuestran lo contrario. Se reinventan constantemente, encuentran nuevas y sorprendentes formas de luchar por su amor, de reafirmarse mutuamente que lo que sienten es real, auténtico, y que merece la pena defenderlo con todas sus fuerzas. Una de las transformaciones más hermosas que presenciamos en esta historia es la de Serkan. A pesar de su personalidad inicial, tan reservada, tan dura y aparentemente impenetrable, va abriéndose poco a poco, capa tras capa, gracias a la influencia y el amor de Özge. Ella logra ver, más allá de la fachada, la dulzura intrínseca, la nobleza de corazón y el amor profundo que se esconde en su interior. Y él, a su vez, influenciado por ella, aprende a ser más vulnerable, a permitirse expresar sus sentimientos sin temor, a valorar las pequeñas y sencillas maravillas de la vida que antes pasaban desapercibidas ante sus ojos. Es una evolución mutua, un crecimiento compartido que resulta ser de una belleza conmovedora. Piensen en esos momentos cruciales en los que uno de ellos atraviesa una etapa difícil, un bache en su camino, y el otro está ahí, presente incondicionalmente, para ofrecer su apoyo sin juzgar, simplemente extendiendo su mano amiga y abriendo su corazón. Esos son, sin duda alguna, los momentos que verdaderamente solidifican una relación, que la hacen indestructible, ¿no creen? Y Serkan y Özge están repletos de esos momentos. Se convierten en el refugio seguro del otro, en su mayor fuente de fortaleza, en ese puerto donde siempre pueden anclar sus almas. Y si hablamos de sorpresas, la trama de la serie se caracteriza por sus giros argumentales inesperados que te mantienen al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Justo cuando crees que las aguas se han calmado, que todo va a ser un camino de paz, aparece un nuevo desafío, una nueva prueba que pone a prueba su vínculo. Pero es en la forma en que ellos enfrentan esos desafíos, siempre juntos, unidos, que se revela la verdadera fortaleza de su conexión. No se trata solo de las grandes declaraciones de amor, de los gestos grandilocuentes, sino de las acciones cotidianas, de la paciencia incansable, de la comprensión profunda y del sacrificio silencioso. El título de nuestro vídeo, Serkan y Özge, el romance que conquista y sorprende, creo que encapsula a la perfección la esencia de lo que encontramos en su historia. Conquista porque te enamoras irremediablemente de sus personalidades complejas y fascinantes, de su evolución personal y de la autenticidad de su amor, que se siente tan real que te contagia. Y sorprende porque, sinceramente, nunca sabes qué va a suceder a continuación, qué nuevo obstáculo aparecerá en su camino. Pero a pesar de las adversidades, siempre tienes la certeza, la fe inquebrantable, de que su amor prevalecerá, más fuerte y más brillante que nunca. Esta serie nos regala valiosas lecciones sobre las relaciones humanas, sobre la naturaleza del amor. Nos enseña que el amor no siempre es un camino fácil y predecible, que requiere un esfuerzo constante, sacrificio personal y, sobre todo, una comunicación abierta y honesta. Pero sobre todo nos enseña que cuando el amor es genuino, profundo y verdadero,
tiene la capacidad extraordinaria de superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. Y Serkan y Özge son, sin lugar a dudas, la prueba viviente y palpable de esta maravillosa verdad. Realmente ha sido un placer inmenso poder compartir y hablar sobre esta pareja tan especial, sobre su historia que inspira y conmueve. Su relato nos sirve como un recordatorio poderoso de que el amor puede manifestarse en los lugares más insospechados, en las circunstancias más inverosímiles, y que con la valentía necesaria y una dedicación firme, se puede construir algo verdaderamente hermoso, sólido y, lo más importante, duradero. Así que para recapitular y poner un broche de oro a nuestra conversación de hoy, hemos explorado en profundidad las múltiples capas de este fascinante romance entre Serkan y Özge. Hemos desgranado cómo su relación comenzó con un trato estratégico y evolucionó de manera orgánica hacia un amor profundo, sincero y perdurable. Hemos analizado cómo la superación de obstáculos compartidos, la transformación mutua y una química actoral innegable tejieron el tapiz de su historia. Hemos resaltado los momentos de ternura conmovedora y los giros argumentales inesperados que hacen que su relato sea tan cautivador y te mantenga completamente enganchada hasta el último instante. Su relación nos imparte lecciones valiosas sobre la importancia de la resiliencia, el poder sanador del perdón y la fuerza inquebrantable de un amor que está dispuesto a luchar por sí mismo, a defender su esencia contra viento y marea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional y fascinante. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo al revivir y compartir los momentos inolvidables de Serkan y Özge. Ahora, me encantaría escuchar sus voces. ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué es lo que más les ha cautivado de su romance? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y entablar conversaciones enriquecedoras con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado el corazón, por favor, no duden en darle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos y familiares y, lo más importante de todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho para seguir disfrutando de más contenido como este, diseñado con pasión para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.